Sí, pero ponla en Ah, presentación. grande, sí, para verla un poquito más grande. La cuestión, básicamente, digamos como por si queda alguna duda, esta es la peor de todas. Esta energía es la peor de todas. Creo, creo que en Colombia, pues no sé si hay, hubiera sido bueno saberlo, para eso era la exposición, para ver si, para ver cuándo las crearon, por qué las crearon, en dónde no hay, cuál es el mayor productor, al menos como dijo Esteban, sí, porque yo hago una raya y salen dos, ¿quién más está rayando? Al menos como dijo Esteban, cuáles producían energía, mucha, poca, lo que sea. Aquí no supimos nada, no supimos si en Colombia hay, no supimos, y eso que ya había pasado la exposición de Esteban y lo había corregido. No, yo no estoy seguro que aquí en Colombia haya, porque aquí tenemos el recurso hídrico pues grande, ¿no? Esta es la que más contamina. ¿Por qué? Porque básicamente se trata, o sea, Eduardo lo explicó como al revés, pero creo que Sí, Esteban lo entendió bien. En todo caso, la cuestión es, hay una caldera donde echamos combustible. ¿Qué tipo de combustible? Pues combustible que prenda, vainas que se incendien, vainas que se, que hagan calor fácilmente, que se incendien fácilmente. ¿Qué se incendia fácilmente? Pues los palos, el papel, el carbón, muchas cosas de eso, ¿no? Pero bueno, pues conseguir papel para echar en una caldera gigantesca, pues no. En cambio, por ejemplo, en muchas partes del mundo, como Colombia, hay gran producción de carbón, que es básicamente una piedra o una madera que carbonizada, una madera súper quemada, que se incendia, que fácilmente se prende, ¿no? Como decía Edward, es la que usamos para hacer los asados, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque eso se prende y dura prendido un largo rato. También se le puede echar madera, ¿no? La madera medio muerta, ¿no? La madera que ya está en proceso de, de, de terminal, digamos, pues también también prende como hacer una fogata. Entonces, es eso lo que hacemos. Obviamente también puede ser gasolina, ¿no? O diésel, o cualquier combustible de esos, por más suave que sea, digamos, pues es una cosa que arde. Pasa que arde y se apaga. O sea, todos hemos prendido gasolina y vemos que eso hace ¡puf! Y ¡pum! Se acabó, porque se desaparece muy rápido. Entonces, por eso normalmente en realidad se usa carbón mineral, que es el que sacan aquí de la costa, el que tiene toda la costa contaminada, la costa atlántica, pero los bolsillos de las extractoras de carbón que están en Londres y en Nueva York, esos y están felices y llenos, ¿no? Entonces, claro, pues aquí como lo único que podemos hacer es aprovechar los recursos naturales, pues entonces al menos las migajas van quedando acá. Y todos sabrán, si alguno ha visitado o vivido en un pueblo petrolero, sabe lo que significa eso. Bueno, pero más allá de cuestiones filosóficas, acá entonces le echan carbón como un berraco y lo encienden, ¿vale? Y encienden, ¿y qué encienden? ¿Qué calientan? Pues agua. El agua tiene la propiedad al momento, como explicaba Eduard entre la vez pasada, en la exposición de la vez pasada, tiene la propiedad de hervir, o sea, de cambiar de estado fácilmente. ¿Cómo es fácilmente? Con el calor, ¿no? O con el frío. Con el frío se congela y con el calor cambia de estado y se vuelve etérea, se vuelve un gas. Ese gas, por supuesto, tiene la tendencia a salir. Todos han visto una olla, ¿cómo se llaman esas? Que no tiene por dónde salir el gas, el agua evaporada. una pitadora, una olla Una pitadora pitadora se llama, de hecho, sí, aquí no se llama así, pero, o una o en olla a Bogotá no se presión, no llama sé. así, una olla a presión, eso. Pitadora, olla a presión, no sé cómo más se puede llamar, pero ¿no sabes qué es eso, Jimena?
Acá es la pitadora. La Sí, está pitadora. viendo que yo fui la que dije presión. Ah, ya, vale. Sí, pitadora, pero también me suena haber escuchado pitadora alguna vez, por ahí algún caleño que me dijo. Entonces, en el resto del mundo, en el resto normal del país, le llaman olla a presión, pero hay más nombres, creo. En todo caso, han visto cómo funciona eso. O sea, incluso algunos tontos hemos hecho el ejercicio de abrirlo, ¿no? Cuando yo era chiquito abrí eso, no me quemé, pero se llenó de frijoles toda la habitación de la cocina. Con eso ha Eh, matado gente, ¿no? exacto, eso es peligrosísimo. La Claro. fuerza que hay ahí es el aire, perdón, el agua convertida en gas es mucho más grande, se expande. Entonces, tiene que tratar de salir por algún lado. Es como cuando uno bate una gaseosa, ahí lo que está pasando también es eso. El gas carbónico que está metido ahí se libera. Y entonces la botella está ahí como a punto de explotar, abre uno la tapa y, o la lata y ¡prum! Sale todo, porque el gas se expande, es mucho más grande. Entonces, al expandirse, hace que, por ejemplo, en ese churrumbelo que tiene esa olla por encima, hace que pite, porque el aire es tan fuerte que mueve esa cosa que es pesadita. Y aparte de eso, en Chirumbelo fin, no, de la válvula. ¿cómo? La válvula es así, eso, esa cosita que lleva ahí Chirumbela. que antes pasaban diciendo que arreglaban las ollas a presión y tal por la calle. Bueno, en fin, ese principio químico del agua lo utilizan acá de tal manera que el agua acá empieza a hervir, a hervir, a hervir y ya empieza a salir vapor. Vapor que como está expandido y está en una tubería, es un gas fuertísimo. O sea, es tanto o más fuerte que el chorro de agua cayendo. Entonces nosotros artificialmente creamos un chorro de agua que en realidad es gas que hace que se mueva la turbina. Turbina que está conectada a un motor o alternador de corriente alterna. ¿Aló? Y este alternador produce corriente. Y esa corriente se pasa a un transformador, luego lo está, llega al poste de la casa y ahí hay otro transformador más chiquito y de ahí ya directamente 110 o 220 si estamos en Europa, llega la corriente. ¿Vale? Esto que pasa aquí a este lado de acá, la cuestión es que es por este lado de arriba que el agua, digamos, después de caer acá y hacer mover esta turbina, pues vuelve, digamos que se manda de alguna manera a un espacio donde ella se enfría, ¿sí? Donde ella se enfría y vuelve otra vez aquí al proceso, donde se enfría un poco, donde se condensa, básicamente. Es decir, está el vapor, llega medio en goticas de agua todo, y empieza a condensarse y empieza a volverse otra vez un chorrito de agua, de un tanquecito de agua. Espérenme un segundito, por favor. Eduardo, hola, hágame un favor y me envías el link de ese video, de ese De, último, del de la ¿el net. último? Ah, bueno, el último. Eh, ¿Me dejarías ponerlo mañana? Sí, sí, porque yo creo que me pasé desde ese tema. Lo que pasa es que pues a mí me toca ese tema ya, pero
estaba buscando un video acorde a este Sí. tema y me parece que ese está más completo. Es como para Sí, poner el ¿Qué? restante de lo que te faltó. sí. Bueno, entonces, ¿qué pasó? ¿Cuál es la discusión? ¿Qué es lo que pasa, eh? ¿Qué es lo que está No, que vea, pasando? pero sale un video el último que yo puse. ¿Qué? El último video que yo puse, Mari lo va a utilizar para la exposición de ella. Ah, pues claro, ese debía ser, pero no, ya se lo chiviaste, ya paila. Tiene que buscarse otro, ya se lo No, pero chiviaste. el restante de la información. No, ¿qué va? Toca buscar otro. Bueno, en fin, no, mentiras, Mari, no sé. Ya tú verás cómo es tu exposición. Esto es calificable, ¿no? Por si acaso, para todos. Entonces aquí al fin se convierte todo esto en agua y vuelve a esta parte de acá de forma líquida y otra vez continúa su proceso hasta llegar acá. Es decir, entonces, ¿qué las ventajas y desventajas las dijo bien el video que puso Edward? El tema es que no todos los pueden decir los videos, o sea, el tema es que uno tiene que hacer una exposición completa y completar con un videos, ¿no? No que todo lo digan los videos, pero bueno, bien lo decía, hay contaminación, en todo hay contaminación. En la ay, es que se me olvidó el nombre de la hidráulica, ¿cómo se llama? Ayúdenme. Hidroeléctrica, una central hidroeléctrica, pues también hay contaminación, ¿no? Ya dijimos que rellenamos un montón, un vasto territorio de agua, que construir esa vaina, o sea, miles de metros cúbicos de concreto, producirlo, transportarlo, en fin. Pero esta es la peor, porque todo esto se tiene que hacer, eso al menos es por una vez, ¿no? Entonces, se hace todo ese daño ecológico por una sola vez. Acá también se hace un daño ecológico por una sola vez, digamos, construyendo todo esto, que no es una cosa sencilla tampoco nomás, tiene su complique, es grande todo esto, pero sobre todo la combustión, es decir, esto que estamos haciendo acá es una combustión pura y dura, la que todos criticamos de, no sé, de la combustión de los carros. La combustión de los carros es exactamente lo mismo, o sea, es quemar algo, quemar combustibles fósiles, como bien lo decía Edward, pero el carro quema gasolina, una camioneta quema diésel o gasoil, que lo llaman en España, eh, un, eh, un, eh, un taxi modificado quema gas, por ejemplo, o cualquier carro que lo hayan pasado a gas, así. Y acá, pues quemamos básicamente carbón, pero también puede ser gas en algunos casos. En algunas pequeñas termoeléctricas que están hechas para fábricas, por ejemplo, para cosas que no pueden parar y qué tal. Entonces, muchas veces utilizan eso. Entonces, el tema es que esa contaminación, ese CO2 que todos criticamos de los carros y el calentamiento global y que no sé qué, pues es de ahí justamente el calentamiento global. Una termoeléctrica produce grandes cantidades de CO2. CO2 es el peor contaminante digamos, de producción masiva que tiene el ser humano, ¿no? Hay otros peores, pero este es masivo básicamente por los carros, pero también por las centrales termoeléctricas y por la combustión en miles de procesos. Ese tema de que el agua se convierte en gas fácilmente y otros materiales y otros líquidos también, pues hace que sea muy útil para muchas cosas. La energía de vapor que hablaba Esteban, creo, la vez pasada, un poco, o era el mismo Edward, eh, pues un tren a vapor era exactamente lo mismo. Es decir, el vapor se calentaba y el vapor, la fuerza del vapor, hacía que se moviera algo y ese algo movía otra cosa y bueno, se hacía que se movieran las ruedas. Esa fue la primera industrialización. Esa es la ciudad industrial que ustedes todos conocen, supongo, ¿no? En clase de teoría, Inglaterra y tal, pues todo empezó a moverse con máquinas de vapor, máquinas que utilizaban la fuerza de la expansión del vapor para generar movimiento a partir de bielas, ejes, etcétera. Entonces no nos importa cómo, pero es con eso. Y eso hacía, pues, y eso dio paso a las fábricas. Entonces, con esos movimientos, pues esos movimientos, no sé,
creaban botellas, con esos movimientos podían crear, ¿cómo se llama? Derretir cosas, podían darle vueltas en fin, todo empezó, coser, ¿no? Coser, básicamente todo es cuestión de movimiento. Entonces, coser es mover unas agujas de alguna manera. Entonces, con ese vapor, lograban que las agujas se movieran y producir en masa telas, que hasta ahí no había podido, no, era una señora, un señor con la aguja y tal, hasta ahí, o con una máquina dándole uno pedal y el otro, ya no, ya era automático, prendía la caldera, y eso empezaba a coser, ¿no? Entonces, esa fue la industrialización. Y eso se acabó casi en todas partes y pasó a ser electricidad, la que mueve los motores de todas las cosas, de las máquinas de coser, los motores de los cars, de los computadores, de los robots que arman los carros, de las transportadoras de los aparatos, de las partes de los carros, todas las industrias empezaron pues a funcionar básicamente casi todas con energía, con corriente eléctrica, ¿no? Entonces, bueno, ahí bajó, disminuyó un poco. Londres e Inglaterra en general, Manchester y otras ciudades, eran súper industrializadas. Allá era la cuestión. Hoy en día todos sabemos, creo que está claro, que todo es lo más barato hacerlo en China, en África, en Sudamérica, porque los sueldos son más baratos. Entonces, ya casi en Europa no hay fábricas. Hay muy pocas fábricas, hay fábricas de cosas muy, muy sofisticadas, pero los carros, las camisas, cualquier cosa que se imagine, pues la hacen en China o en fábricas en Asia o en América. Y entonces Londres ahora es un paraíso, ahora allá no es como en los 30, que era una nube de smog terrible porque todas las fábricas estaban botando smog continuamente. Ya no, ahora ya se limpiaron, pues llevaron las fábricas para otro lado a pagar menos y solo llevarse la plata. En fin, esa es como una manera de redondear esta idea de la energía de las centrales termoeléctricas, que son básicamente la misma vaina que una central que una hidroeléctrica, o el mismo principio de funcionamiento. Algo que se mueve, que tiene la capacidad de moverse, otra vez con el agua, otra vez el agua, y esa capacidad de moverse, pues se utiliza para mover una turbina que a su vez mueve un motor, ¿sí? Esa expansión del gas ahora se utiliza así. Pero, como muy bien decía Esteban, de aquí en adelante, todo esto es la misma vaina prácticamente. Es lo mismo, solo que ya no pensemos en vapor, sino que aquí tenemos la represa y el agua cae bueno, hay unos tubos, ¿no? Y el agua cae por esos tubos y hace mover la turbina. De ahí en adelante sería básicamente lo mismo. ¿Estamos o no estamos? Los veo como dormidos. ya. Estamos Bueno. Mari, activos. ¿estamos o no? Mari, ¿qué pasa? Que no habla casi. Faltan 3 minuticos, ¿oís? Oye, Ay, yo ¿verdad? soy la que Sí. más hablo. Por eso, pero hoy cuando no hablas es muy triste. Está. Me hace Esto es sentir comienzo mal, de peor semana. que Jimena, Eso que sí me te hace sentir desespera. inseguro.